Ya. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Pasen, pasen, ¿no? Eh, ya, primero voy a dar algunas informaciones. Bajen por favor, para comenzar, guarden silencio. Ya, entonces, algunas informaciones. Primero que todo, el ejercicio de mañana es de momento angular, ¿ya? Eh, no, eso por ahora. Podría ser, no sé, ¿ya? No, el profe generalmente los manda el mismo día. Sí, algo así. Dice, el siguiente ejercicio va a tener que ver con lo que vamos a ver hoy. Y si es que estamos en semana 13 no estoy seguro de eso, quedaría esta semana y la siguiente de ejercicio, porque la última debería ser semana de control, así que no abrí. Entonces queda este y el siguiente. No, lo de hoy, lo que vamos a ver hoy, sí, es de la próxima semana. ¿Ya? Con respecto a la fecha de exámenes, aún no se sabe nada, pero a ustedes ahí les van a informar, supongo, y les va a aparecer en cursos. Y la fecha del lab recuperativo parece que en semana 14, o sea, la siguiente. Pero no nos han confirmado eso tampoco. ¿Ya? Por si es que alguien faltó a un laboratorio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda antes de empezar? Ya, entonces, lo que vamos a ver hoy día es torque y conservación de momento angular, ¿ok? ¿Ya? Para comenzar, ¿alguien sabe algo de torque o saben qué es el torque? Ya, ya, eso es lo que vamos a aprender ahora. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bueno, no. Entonces, primero lo que hay que entender del torque es que el torque mide la tendencia de una fuerza a producir un giro, ¿ya? O sea, eso es un poco difícil de entender, pero lo que nos va a ayudar a entender es, por ejemplo, si yo quiero girar algo, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar para mover eso? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, como una barrita que yo quiero mover, que yo quiero girar, eh, yo para girarla y gira hacia allá, voy a tener que aplicar una fuerza, ¿ya? Prácticamente nosotros todo el tiempo estamos realizando fuerzas y torques, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí mi hombro está sujeto a un torque, ¿ya? O sea, en verdad el brazo, ¿ya? Entonces, el torque va a depender de la fuerza que se realice sobre el objeto o lo que estemos estudiando y también va a depender de la distancia al punto donde se ejerce esa fuerza, ¿ya? Esto se suele llamar el brazo o la distancia al punto, ¿ya? Entonces, el torque, importante tener en cuenta que es un vector, una magnitud vectorial, y se va a calcular de esta forma. La distancia al punto donde se está ejerciendo esa fuerza, desde donde yo estoy midiendo a producto cruz la fuerza. ¿Ya? Entonces, también para calcular la magnitud del torque, por ejemplo, se puede calcular, nace de la definición de producto cruz, yo podría calcular esto así. ¿Ya? Por el seno del ángulo entre ese, ese brazo, digo, esa posición y esa fuerza, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, yo voy a hacer una fuerza a ese brazo, pero ahora sí, ¿ya? ¿Creen que eso induciría un giro? O sea, si yo tengo... ¿Creen que eso induce un giro, por ejemplo, así? Es como que la pared me estuviera empujando. No induce un giro. ¿Y por qué? Porque el ángulo entre estos dos, eh, el seno del ángulo entre esos dos es 180 y el seno de 180 es cero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si estuvieron viendo con el Fabi algunos problemas como de, no sé cómo le llama, pero donde hay fuerzas centrales que se les llaman, como la Tierra, por ejemplo, el sistema solar. Por ejemplo, ahí pasa lo mismo, ¿ya? O sea, las fuerzas centrales suelen estar en la dirección, en la misma dirección de donde yo mido, entonces no ejercen torque, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Esa es un poco la idea, ¿ya? Así vamos a calcular torques, ¿ya? También vamos a aprender, bueno, supongo que quizás lo han visto en momento angular. ¿Saben cómo operar un producto cruz? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Sí, pero ¿cómo se opera esto? ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que, ¿ya? Si yo digo eso, ¿cuánto es esto? ¿Ya? Aquí estamos operando vectores, ¿ya? Es una operación vectorial el producto cruz, ¿ya? Es diferente a un producto punto que era quizá más sencillo de abordar, ¿ya? ¿Aprendieron cómo se hace eso? Ya. Entonces, la forma de hacerlo es utilizar el determinante, ¿ya? O sea, no sé si tampoco han visto eso, pero eh, básicamente estos son matrices o vectores y uno puede operar estas matrices, que las matrices son como vectores pero de más dimensiones, ¿ya? Y uno la opera de esta forma. Supongo que en algún momento lo van a ver, pero con más detalle en algún curso matemático. Pero les voy a enseñar cómo se hace. ¿Ya? O sea, cuando quieran operar esto, escriben, por ejemplo, ahí los ejes, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Ahí puede ser X y Z. Básicamente está representando el eje Y y Z. ¿Ya? Y voy a escribir primero acá al primer vector. ¿Ya? Y ahora al segundo. ¿Ya? Entonces yo para sacar el determinante, o sea, una forma para operar productos cruz es aprenderse una fórmula, ¿ya? Aprenderse una fórmula que debe ser bien, a ver, la voy a buscar, debe ser bien larga. Fórmula producto cruz, ¿ya? Es una fórmula bien larga, ¿ya? Entonces la gracia es, para que no se aprendan esa fórmula, es que aprendan a hacer este procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es esto. A ver. Entonces, primero yo tapo esto, ¿ya? Y voy a operar así. S por S menos S por S. Entonces, eso me va a dar cuánto es la magnitud del torque en I. O sea, yo tapo I y al hacer esto, 2 por 4 menos 3 por C. Ya, o sea, yo tapo y calculo 2 por 4 menos la otra diagonal. ¿Ya? Así se calcula un determinante. Entonces eso me dice cuánto es la magnitud del torque, si esa es la posición y esa es la fuerza que se está aplicando. ¿Ya? Si ahora yo quiero saber, por ejemplo, en I, tapo I y lo mismo.
1 por 4 menos 3 por 3 me da menos 5. ¿Ya? Y el último en z es 1 por 0 menos 3 por 2. O sea, es menos 6. ¿Ya? Entonces, en verdad, ahí yo digo que mi torque es este vector. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, así es como se opera un producto cruz. ¿Ya? Esa es como la forma más sencilla de aterrizar esto, de realizar esta operación vectorial. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no es tan difícil de llevar. Quizás aún no entienden por qué es así, pero ya lo verán en algún curso. Eh, ¿Por qué aparecen esos menos? Ah, aquí, perdón. Sí están esos signos. Entonces, esos signos menos aparecen porque es S menos S. O sea, el determinante, por ejemplo, de esta matriz es AD menos BC. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Podría volver a hacer lo que, aparte de eso, porque no lo pude terminar de entender? Ya, el problema es que aquí, por ejemplo, en este problema, no sé si han visto problemas tridimensionales, pero ahora los vamos a ver, que es, por ejemplo, no sé, eh, o por ejemplo, vieron cuando, si han visto problemas de momento angular, han visto que aparece en un eje Z, ¿ya? Por ejemplo, si algo está girando en un plano, el momento angular está perpendicular a ese plano. ¿Han visto eso? ¿Cierto? Entonces, por eso ahora aparecen tres coordenadas, ¿ya? Entonces, se complica un poco la cosa, ¿ya? Si lo pensáramos, por ejemplo, en un problema 2D, más simple, vamos a empezar por ahí, ya digamos que tenemos eso. Entonces, si yo quiero calcular el problema en un problema 2D, es más o menos similar, ¿ya? Voy a poner esto aquí para que se vea. Entonces, es más o menos lo mismo. Si yo quiero el torque de eso, tengo que multiplicar esos dos vectores, que recuerden que este es el punto desde yo donde estoy midiendo hasta donde, al punto donde se le está ejerciendo la fuerza y la fuerza que se le está ejerciendo. Cruz la fuerza que se le está ejerciendo. Entonces, yo ahora que tengo que sacar el determinante de esto, ¿ya? Entonces, vengo aquí y hago lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? Anoto primero este vector, el primero en orden. Aquí es importante el orden en el producto cruz, porque no es conmutativo, ¿ya? O sea, si yo lo pongo al revés, no me va a dar lo mismo. No debería ser más simple. ¿Ah? No debería ser más simple. A ver, Por matriz debe ser más simple. Porque es menos 4 menos 9. No, sí, sí, pero es el primero positivo menos el segundo más el tercero. Por los signos de la matriz que debería tener. Y tendría menos menos, me daría más. Pero es que acá no hay menos, pues. No, no, pero la matriz funciona más, menos, más. Me daría menos 5 y la matriz de 2 por 2 ¿Ya? me debería quedar más 5. ¿No? Eh, Puede ser. No recuerdo ese detalle de... Puede que la del medio invierta el signo, pero no recuerdo. ¿Ya? Ya, eso lo voy a revisar. ¿Ya? Es un buen punto. Pero, por ejemplo, ahora aquí trabajando en la matriz 2D, lo voy a revisar al tiro en el compu. Sería más sencillo, ¿ya? Aquí es simplemente calcular el determinante y acá un poco diferente porque no está porque ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy tapando para operar estos dos vectores en 2D, ¿ya? O sea, me olvido de que son tridimensional y yo tapo ahí
Y como tengo este vector acá, que está en J, al operarlo con K, me va a dar... A ver, ya, ahora voy a ver eso, espera. Entonces, cuando trabajemos en 3D, tienen que imaginarse esto. ¿Ya? Aquí estamos operando vectores. ¿Ya? Entonces, imagínense estos vectores. ¿Ya? Entonces, aquí se usa la regla en la mano derecha. Ahora vamos a ver lo que dice el del signo. Por ejemplo, si yo opero I cruz J, me da K. ¿Y cómo lo sé? Porque voy a usar la regla de la mano derecha. Yo me paro en el vector I y voy hacia el de J. ¿Ya? Entonces me queda apuntando hacia arriba. Y que ahí está acá. Entonces por eso es K. Pero por ejemplo, lo que estamos viendo acá. J cruz K. ¿Ya? J cruz K. Entonces si yo me paro en J y voy hacia acá, me da I. ¿Sí? Según yo está bien en el signo. ¿Ya? Si ahora yo, por ejemplo, ahora por ejemplo el último. Nos faltó una aquí. Ya, K, cruz, I. No, al revés. Ya, ¿cuánto sería I cruz K? Entonces yo me paro en I y voy hacia acá. Voy hacia allá. ¿Ya? Ahí creo que es menos. Esta operación sí sería menos J. ¿Ya? Entonces, esta sí tiene razón, tiene razón. Tiene razón lo que decía. ¿Ya? Entonces, ahora sí, por si acaso, si es que alguien no lo entendió, lo que estamos haciendo acá, este es un método, tengo vectores 3D, pero uso este método para operarlos como si fueran 2D. O sea, yo opero primero, cuando tapo este, yo opero solo estos dos vectores, que uno está en J y el otro está en K. ¿Ya? Entonces, tengo que tener en cuenta esto. Como son productos en una operación vectorial, me va a dar vectores. ¿Ya? Por ejemplo, si les pregunto cuánto sería de K plus J. ¿Ya? ¿Cómo lo harían? ¿Cuánto sería? Entonces, recuerden hacer este dibujito. ¿Ya? Me paro en... O sea, a veces uno usa la otra mano y siempre la regla la mano derecha, así que va a dar diferente si usa la otra mano. Pongo ahí, me paro ahí y voy hacia acá y así. No, pero no parte de K. Ah, perdón, parte de cada ¿verdad? Así. Tienes razón. Bien, y ahí se dan cuenta que no conmuta, porque si yo me paraba primero en I, digo J, da lo opuesto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, en 2D, no hacemos el proceso de acá que es tapar una parte, porque simplemente tenemos ya los dos vectores listos, entonces los operamos. Primero yo sé, por ejemplo, opero los vectores antes de sacar la magnitud. Sé que es I cruz J. Entonces, eh, I, I cruz J me da Z. O K, perdón. ¿Ya? Y ahora con el determinante se calcula la magnitud, que sería 1 por 4 menos 3 por 0. ¿Ya? Entonces se entiende el producto cruz de estos dos es ese. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya. Ese ejemplo es más fácil en 2D, pero es lo mismo acá, solo que acá tenemos que ir tapando cositas. Y muy bien lo que él vio que eh, por esto, cuando yo tapo aquí al medio, me queda I cruz K. Entonces el signo de I cruz K es menos J. Entonces lo que calcule yo acá va a tener un menos adicional. ¿Ya?
Entonces hay gente que incluso en segundo año aún no sabe hacer esto porque se aprende la fórmula del torque, ¿ya? Y es una fórmula larga, ya que básicamente se aprende en esto, por ejemplo. Esto, pero para cada eje, ¿ya? Si quisiéramos hacer como la fórmula general del torque, sería ahí, sería algo así. ¿Ya? Y esto lo daría el determinante. Digo, lo darían las componentes de la matriz. Y ahí estaría como todo A, AD o cosas así, ¿ya? Una fórmula. Pero es mejor hacerlo así, ¿ya? Siguiendo esta metodología. ¿Se entiende? ¿Ya? Es importante que lo sepan hacer incluso para momento angular, que hay que hacer producto cruz. ¿Sí? Eh, no lo sé, o sea, al menos deberían saberlo, según yo. ¿Ya? Es que en el momento angular, en teoría sí operan R cruz momento. Entonces, sí deberían saber hacerlo. ¿Ya? Así. Sí. Entonces, lo que yo no entiendo es qué relación tiene eso con lo que estamos haciendo. Ya, esto es la magnitud del torque. ¿Ya? Pero acá estamos calculando, o sea, si yo tomo esto, por ejemplo, a ver, voy a escribirlo acá. Voy a borrar un poco. ¿Ya? Calculé, el torque es un vector. Entonces, calculándolo de esta forma, lo calculo vectorialmente. Pero, por ejemplo, aquí me dio que el vector de torque era ese. ¿Ya? Ese ahí estaba. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo quiero saber la magnitud del torque, podría haber hecho eso. Pero, ¿qué sería acá? Sería esto. La magnitud de ese vector. ¿Ya? Entonces, tengo esos dos caminos. Es la magnitud de ese vector. ¿Se recuerdan cómo tomar la magnitud de un vector? Por ejemplo, un vector A, B, su magnitud es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esa es la magnitud de cuánto mide ese vector. ¿Ya? Pero un vector no es solo magnitud. No me interesa cuánto mide, me interesa en qué dirección está. ¿Ya? Entonces este vector me está diciendo que está... 8 en 5 y en menos 6. O sea, ese vector está apuntando aquí. ¿Ya? Entonces, acá tengo toda la información. Haciéndolo así, solo tengo cuánto mide este tramito del vector. ¿Ya? Entonces, esto me da toda la información sobre el torque. ¿Ya? ¿Cómo es el vector del torque? ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, a ver. Bueno, también se cumple una relación importante que voy a borrar aquí. Se cumple una relación entre el torque y el momento angular. ¿Ya? Y esto nace, bueno, tengo el momento angular. Perdón. Si yo lo derivo a ambos lados, va a llegar a esto. Ya, y lo trabajo un poco, obviamente, y todo, voy a llegar a esto. ¿Ya? Porque esto está relacionado con la velocidad, y si yo derivo la velocidad, sale la aceleración, y ahí sale la fuerza, y ahí lleva la torque. ¿Ya?
Entonces, básicamente, ¿qué dice esta relación? Que se va a cumplir que la derivada del momento angular va a ser igual a la suma de los torques, ¿ya? Y esto les va a servir porque en algunas preguntas les van a preguntar si se conserva el momento angular o no, ¿ya? Y ahí la gracia es que ustedes pueden decir sí fácilmente si es que se conserva, o sea, significaría que es constante, ¿ya? Y para que se cumpla eso, la suma de los torques debe ser cero, porque para que algo derivado me dé cero, tiene que ser constante. Sé que aún no se sabe muy bien de derivadas quizás, pero por ejemplo, imagínenselo así. Si yo derivo eso, que es una variable, al derivarla, por ejemplo, se baja la exponente y el exponente baja 1, ¿ya? Entonces, siguiendo así, por ejemplo, 3 por 2 si lo derivo de nuevo, baja así, baja el 2 de nuevo. Y ahora si yo lo derivo de nuevo, queda el número. Y ahora si esto lo derivo, es cero. Entonces, eh, esta es la idea. Si es que esto es cero y eso es igual a una derivada, significa que lo que hay dentro de la derivada es una constante, porque aquí hay variables, ¿ya? Entonces, cuando tengo algo que es constante, siempre va a ser cero la derivada. Entonces, esa es como la idea, ¿ya? Entonces, algunos ejercicios, probablemente el siguiente, les van a decir, ya, para este problema se conserva el momento angular y ustedes lo pueden derivar. Si la suma de los torques es cero, sí. Y aquí está la explicación, porque si el momento angular es constante, o sea, no cambia, la derivada de esto me va a dar cero, entonces la suma de los torques debe ser cero. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Aquí sé que esto es un poco nuevo, pero es para que lo entiendan, porque es así. ¿Ya? Ya, eso creo que esa es la base que necesitamos. ¿Ya? Ya, entonces, ¿hay alguna duda para empezar con el problema? Ya, entonces, vamos a empezar con el primer problema, que nos dice lo siguiente. ¿Ya? Ya. Miren, entonces nos dice, una partícula de masa m se mueve en un plano bajo la acción de una fuerza. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ahora estamos en 2D. ¿Ya? Desde ahora tienen que empezar a ver si el problema es 2D o 3D, porque eso puede cambiar mucho la forma de cómo voy a calcular el determinante, por ejemplo. ¿Ya? Entonces me dicen que se mueve en un plano. ¿Ya? Me olvido de lo tridimensional. Y me dicen, ¿ya? Por ejemplo, ahí. Y me dicen que bajo la acción de una fuerza menos K, ¿ya? Hay una fuerza presente, menos K, ¿ya? Entonces quizá esto es un poco difícil de analizar porque me dicen se le aplica esa fuerza a la masa, ¿ya? A la partícula, en un plano. Entonces lo que tienen que pensar acá, quizás no es tan fácil de ver, pero básicamente se le está aplicando una fuerza acá, en esa dirección, menos X, estoy pensando solo en esta primero, que es igual a menos kx, y también una que es de acá, menos ki, ¿ya? Entonces, si lo imaginan, está como así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pusiera la partícula aquí, eh, estaría así, la fuerza. ¿Ya? Básicamente, si quisiera imaginarme un campo de fuerza, ¿ya?
y yo fuera poniendo diferentes partículas, la fuerza estaría así. ¿Ya? Si lo quisieran imaginar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Recuerden, me dan una fuerza así, entonces trato de imaginarme cómo es. Yo no sé qué es eso, pero sé que, por ejemplo, esto es una fuerza en Y hacia allá, y esa, digo en X, perdón, hacia allá, y esta hacia abajo. Y si sumo esos dos vectores, me queda hacia allá. Entonces, hago un par de pruebas. Ah, ya, así va a ser. ¿Ya? Pero nos dicen calcule el torque ejercido por la fuerza respecto al origen. ¿Ya? O sea, si yo pusiera aquí, a ver, calcule el torque ejercido por la fuerza respecto al origen. O sea, ¿cuánto va a valer el torque? ¿Ya? Para cualquier punto. ¿Ya? Entonces, lo podemos calcular de esta forma. Ya tenemos la fuerza y la posición la vamos a dejar como para cualquier punto de esta forma. ¿Ya? Ahí estoy considerando cualquier punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ahora calculo el torque, tendría que operar esto, cruz, esto. ¿Se entiende? Ya. Ahí por si les confunde usar esas cosas, esos vectores unitarios, pueden escribirlo así. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes me ayudan. ¿Cómo calculo ese torque? ¿Ya? Quiero el resultado final. ¿Ya? ¿Alguna idea? Hay que hacer el producto cruz. ¿Ya? Entonces usamos determinante, ¿ya? Y J. ¿Ya? Aquí tengo X, tengo Y para el primero. Debajo tengo menos KX, menos KY. Entonces, aquí también, si quieren casarse con un método y hacerlo siempre en 3D y se aprenden uno nomás, tendrían que poner aquí en cero, ¿ya? Porque no hay nada en Z, entonces voy así, y ahí digo, primero, ¿cuánto es la magnitud del torque en I? ¿Ya? Tapo ahí, va a ser I por cero menos KI por cero, entonces aquí me queda cero, ¿ya? Ahora en J, perdón, cero, ¿ya? Y ahora tapo aquí, me queda menos KIX menos KXY. Y eso es cero también. ¿Ya? Entonces me queda que el torque es cero. Es cero. ¿Ya? Y como les dije antes, esta es una fuerza central también. ¿Ya? Y se dan cuenta, si yo dibujo acá, el ángulo que genera esa fuerza con la posición de ese punto tiene un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Entonces, al tener ese ángulo, no se ejerce torque, ¿ya? Esa fuerza no lo induce a girar, ¿ya? Simplemente lo atrae hacia acá, si lo ven de esa forma. Entonces, recuerden que el torque tiene que ver con el giro, y si yo dejo una partícula aquí, ¿qué va a hacer esa fuerza? Lo va a llevar hacia el medio, pero no lo va a inducir a un giro. Si la fuerza fuera así, ahí sí lo movería quizás hacia allá y induciría quizás un giro, ¿ya? Entonces aquí no hay torque. ¿Ya nos dicen? ¿Hay alguna duda con eso? Ya. Nos dice, determine si el momento angular de la partícula respecto al origen se conserva. ¿Ya? Eso es lo que hablamos recién. ¿Se conserva el momento angular? Nos preguntan. Sí. Y ahí pueden decir que se conserva porque la suma de torques es cero. Entonces implica que eso es constante. ¿Ya? Ahora nos dicen, si inicialmente la partícula está en R,00,
Y la velocidad es 0,v00. Determina el momento angular inicial. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo lo calculo entonces? Ahí, ahí. Entonces, como bien dicen, usamos el determinante. ¿Ya? Nuevamente operando el producto cruz. Entonces tenemos R cruz M cruz P. ¿Ya? El M es un escalar, entonces el producto cruz yo lo puedo dejar afuera. ¿Ya? O sea, lo puedo dejar afuera, entonces simplemente opero estas dos cosas y todo lo que me dé este vector se entra al M después. ¿Ya? Entonces, voy a hacer de nuevo el producto escalar, digo el producto vectorial o producto cruz y anoto R0, 0, 0, es 0, 0. ¿Cuánto me daría entonces? Voy primero con el I. ¿Cuánto queda en I? 0. J, 0. Y en K, R de inicio menos 1. R de 0. ¿Sí? Entonces, el momento angular es M por R de 0 K. Recuerden que ese M bajaba de ahí. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, eso no sé si están abordando problemas así en momento angular, pero si es que entra ahí, esta metodología. ¿Ya? ¿Por qué tú recibí RI? ¿Acá? No, ¿Acá? sí. ¿Por qué escribí esto? Ah, porque la parte C del problema nos dicen las condiciones iniciales del problema son estas. Ah, está en esa posición inicial. Donde sumatoria de X, sumatoria de torque cero. Sí, ¿Por qué le llevamos aquí 0, 0? ya. Aquí básicamente recuerden que el torque es la posición al lugar donde yo estoy calculando según la fuerza que se está ejerciendo. ¿Ya? Y aquí como solo se está ejerciendo una fuerza, que es esa, y esta fuerza no me genera torque, es cero el torque neto. ¿Ya? Es un torque, entonces el torque neto, que es la suma de todos los torques, es cero. ¿Ya? Aquí vemos que nos daba cero, y como no hay otra fuerza, no hay otro torque que pueda aparecer, entonces mi torque neto, torque total o todos los torques es cero. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende ¿se entiende eso? Y lo último es, en la 4 nos pregunta, explique por qué la trayectoria permanece contenida en un plano. ¿Ya? O sea, nos están diciendo por qué la trayectoria de la partícula, o lo que sea que le vaya a pasar, va a permanecer en un plano. ¿Ya? ¿Cómo podrían explicar eso? Acá se entiende, porque si se dan cuenta es como si en todos los casos la fuerza la va a llevar hacia el medio. Entonces no debería por qué salirse del plano, y salirse del plano es girar básicamente. ¿Ya? Eh, si por ejemplo esta partícula se saliera un poquito hacia acá, se moviera hacia acá, saliéndose del plano de la pizarra, ahí estaría girando de cierta forma, porque se estaría moviendo en el plano Z también. Estaría girando con respecto al eje X, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explicarlo físicamente eso? Es porque, si recuerdan, la definición de momento angular mide la tendencia de un objeto a girar. Y como es constante, no va a girar. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Si el momento angular es constante, no debería cambiar
o no debería girar, debería mantenerse en un plano, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, eso es por parte de la pregunta uno. ¿Hay alguna duda? ¿Ya? ¿Sí? Eh, Tengo una duda con la primera parte de que en el parque, ¿Ya? ¿por qué, o sea, por qué estoy haciendo producto brujo en maíz? Entiendo lo de la K, porque eso como lo tiene que Ah, hacer ya. las partes de... ¿Por qué tomamos esta posición? Sí, Ya, eso básicamente porque el enunciado nos dice calcula el torque eh, ejercido por la fuerza respecto al origen. O sea, quizás no está bien preguntado, pero nos está diciendo como en cualquier parte calcúlame el torque, siendo que está esa fuerza. o sea, X y Y son arbitrarios. Sí, entonces yo ahí estoy calculando el torque para cualquier punto. Esa es como la idea. Ya. Sirve para, el caso es general. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un caso diferente. A ver. Ya. ¿Se puede borrar esta parte? Ya. Entonces, la pregunta 2, que es lo más común, igual que se suele trabajar con varillas en torque. Ya, entonces, nos dicen o barras. Una barra rígida de longitud L y masa despreciable está articulada en un extremo y en el otro extremo se aplican simultáneamente las fuerzas. Ya, pues, aquí está. O sea, no va a dibujar la dirección. Fuerza uno y fuerza 2. ¿Ya? 0, F, 0 y 0, F. Una más. Aquí, ya. Entonces está esta barra y se le aplican estas dos fuerzas, ¿ya? Y aquí está fija. Nos dicen, determina el torque producido por cada fuerza, ¿ya? O sea, lo vemos por parte. Primero el torque 1. Ya, y se aplica la fuerza aquí en el extremo, ¿ya? Entonces tenemos torque 1 que va a depender, va a estar dado por la fuerza 1. ¿Ya? Entonces, si lo calculo, ¿cómo, cómo escribo esta posición? ¿Ya? ¿Cómo la escribo? ¿Ah? No, pero antes necesito definir la posición de esto prácticamente. Este vector. El vector desde el punto donde, con el que respecto al que gira, porque va a girar con respecto a esto, a donde está ejerciéndose la fuerza. Entonces tengo que escribir primero este vector R. ¿Ya? ¿Cuánto sería R? ¿Ah? ¿Al principio o durante todo el movimiento? Eh, No, ¿dónde está tu cara? no, aquí igual hay que verlo para todo el movimiento, como un caso general. ¿Ya? O sea, como X. Imaginémoslo así. ¿Ya? Falta explicar más, pero se va a mover solo así. No se va a mover hacia los lados, solo en el plano. ¿Ya? Entonces, si yo quiero una posición general para esto, sé que quizás, por ejemplo, se hubieran puesto en el caso inicial. Acá en el caso inicial nos hubiera quedado cómodamente L00. ¿Ya?
o acá arriba, 0, L, 0. ¿Ya? Pero si yo un caso general, tengo que darme un ángulo y decir que la posición para cualquier instante de tiempo va a ser L coseno del ángulo por L seno del ángulo en 0, porque no va a girar en ese eje. ¿Ya? Entonces así yo describo la posición de ese punto, que va a ser básicamente un círculo, para cualquier ángulo. ¿Ya? Aquí siento que el problema le faltó explicar un poco más, pero esa es la idea. ¿Ya? ¿Ya se entiende esto? Entonces aquí estábamos calculando un caso más general. ¿Ya? Faltaba explicar, decir esto, yo creo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos ese vector. Y aplicamos producto cruz versus nuestra primera fuerza. ¿Ya? Entonces usamos el determinante, como siempre. ¿Ya? L coseno de theta, L seno de theta, 0, 0, F, 0. Entonces aquí lo hacemos rápido, vamos tapando 0, 0, y ahí nos queda. ¿Se entiende ahí? ¿Ya? Entonces recuerden, nuevamente aquí lo escribo de esta forma y voy tapando calculando determinante. Ese determinante me va a dar 0, por eso, menos eso por eso, y así. Y este es el único que me da un valor, que es eso por eso, menos 0. ¿Se entiende? Entonces, nos piden ambos torques, porque hay dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el torque 2? Usted ahora me ayuda. ¿Ya? Esto se mantiene, ¿cierto? Porque igual quiero calcularlo con respecto a esa posición. Se mantiene. Y la fuerza 2 sería menos F, F, 0. ¿Ya? Ya, ¿cuánto sería el torque entonces? Pues primero con este componente. ¿Cuánto sería? ¿No está dando vuelta el seno y el coseno o acá hay otro caso? Ah, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Aquí no lo digo, no. Ya, ahí sí. Primer caso, ¿cuánto es? 0. El segundo. Y el tercero. Por ahí. F por el compuesto del tercero por F y por Ahí. ¿Cierto? Ya, entonces, ahora tenemos los torques. ¿Ya? Y nos dicen, calcule el torque neto. ¿Ya? El torque neto es básicamente la suma de los torques. Entonces, ¿cómo sería la suma de los torques? Lo sumamos.
¿Ya? ¿Por qué quedó solo coseno? Ah, ¿verdad? Ahí sí. ¿Ya? A, L. Nos va a quedar. Y ahí podemos simplificar. L, 2, ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el torque neto. ¿Ya? ¿Sí? Y nos dicen ahora, encuentre valores para teta para los cuales el torque neto es nulo. ¿Ya? O sea, cuando esto es cero. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Decimos, para que esto sea cero, tiene que ser la magnitud cero, entonces esto debería ser cero. Ya, vamos a ver, ¿en qué caso? ¿Ya? Esto se puede ir hacia allá, se va dividiendo, entonces cero. Acá me queda 2 cosenos de ahí, menos seno de alfa, fantástico. ¿Ya? Y si yo quiero ir a buscar ese valor de teta, tengo que usar arco tangente, ¿ya? Entonces, básicamente arco tangente creo que lo utilizaron en un laboratorio. Viro experimento, o sí, laboratorio, ¿no? Ah, y prueba también, ¿verdad? Ya, ¿qué es la operación inversa? Entonces ahora sí me queda despejadito. Arco tangente de -2. Pero ahí el problema es que eso no es todo, ¿ya? No es todo porque la función tangente es una función periódica. ¿Ya? Igual que el seno, por ejemplo, el seno es así, el coseno también es como lo mismo pero inverso, pero la tangente también es una función periódica que va así. Entonces, cada pi se repite el ciclo. Entonces, cada pi se va a ir repitiendo el ciclo de que da cero. ¿Ya? Entonces sería n pi. ¿Ya? ¿Ya? Caso 0, caso 1, caso 2, así. ¿Ya? Eso es como para estar más completo, pero. ¿Ya? Entonces, cuando este problema da 0, para esto. ¿Ya? Y para aterrizarlo aún un poquito más, la solución de eso, creo que no la anoté, pero si no me equivoco, daba como 118, algo así. ¿Ya? Entonces, cuando tengo ese ángulo, o sea, cuando la barra vaya ahí, justo en ese punto, el torque neto es cero. ¿Ya? Y también 180 grados más, porque es por el ciclo. ¿Ya? O sea, cada vez que. Y por eso es un ciclo de n veces, porque cada vez que, si esto gira todo el tiempo, cada vez que pase por ese punto, voy a tener un torque neto cero y acá abajo igual. Pero si da otro giro, acá de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces justo en ese punto el torque neto va a ser cero. ¿Esto? Ya. Básicamente si resuelvo esto me va a dar como, no sé, ahí lo pueden hacer, pero ya, pongamos 118. Entonces cuando la barrita esté en 118 y se le estén aplicando estas fuerzas, justo en ese punto, porque, por lo que calculamos, va a dar un torque neto cero, en ese punto. Y como esto es cíclico, por lo que les dije de la tangente, se va a ir repitiendo ese mismo patrón
cada pi, ¿ya? O sea, cada 180 grados. Entonces va a volver a pasar acá y después si es que vuelve a subir ahí de nuevo. Entonces siempre en ese puntito se va a ver un torque neto cero, ¿ya? Esa es como la idea. Ya, entonces, la pregunta 4 dice, analice si la condición de torque neto nulo implica necesariamente equilibrio. ¿Ya? Entonces nos dicen, como yo tengo un torque neto nulo acá, y ya lo calculamos, eso me asegura que la partícula o la barra esté en equilibrio. ¿Qué significa estar en equilibrio? Ya vamos a tener dos tipos de... Vamos a tener el equilibrio mecánico, equilibrio rotacional y equilibrio translacional. ¿Ya? El mecánico combina estos dos. Equilibrio rotacional va a estar relacionado con que la barra o el objeto no gire, ¿ya? No tenga asociada una rotación. Y eso lo puedo ver con que la suma de los torques es cero. ¿Ya? Entonces, cuando pase esto, yo tengo equilibrio rotacional. Pero si, y para que se cumpla un equilibrio translacional, se debe cumplir que básicamente no hay aceleración neta o que la suma de fuerzas sea cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, no pasa esto, sí pasa esto. Entonces, tenemos esto, pero, o sea, en verdad, esto se cumple, pero esto no. Entonces, en verdad, no nos asegura un equilibrio mecánico, ¿ya? O sea, como para que se entienda, o sea, no hay equilibrio, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, como les decía, aquí va a continuar girando debido a esto, ¿ya? O sea, este problema no nos asegura que va a haber un equilibrio translacional, ¿ya? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo sabemos que la suma de las fuerzas no es cero? Eh, porque la... ¿Sí, no? Ahí está. ¿Sí? Ya, ya. Faltó hacerlo, eso sí, está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si le preguntan sobre equilibrio, estas son las condiciones. ¿Ya? Y lo último, ya, entonces la última pregunta nos dice, analice con respecto a qué pasará con el momento angular del sistema. ¿Ya? ¿Qué dirían ustedes? Y básicamente la pregunta va relacionada si se conserva o no. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ya, entonces, aquí hay que darse cuenta, porque de un detalle. Acá, por ejemplo, vimos que cuál era la condición para que el torque neto fuera cero. Ahí estamos claros que se conserva. O sea, si se cumple que 2 coseno de teta más seno de teta era cero, eso nos da un torque neto cero. Bien, entonces se conserva ahí. Pero en cualquier otro caso, cuando esto no se cumpla, eh,
el momento angular no es constante, no se conserva. ¿Ya? Va a depender de esa relación. ¿Ya? Entonces, eso era lo último. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Ya? Ya, súper. Eh, Igual les dejé un problema propuesto eh, con, con una explosión también, como les confundí en un ejercicio, así que ahí lo pueden revisar, pero yo creo que es mejor que ahora descansen y vayan a estudiar para el ejercicio mañana, ¿ya? O a menos que quieran hacerlo aquí, como quieran. 3:30. ¿Sí? O podemos repasar algunas dudas que tengan quizás de otras. Eh, Podría entrar, ¿ya? Miren, a ver.